en los sistemas de transporte. El propósito de la misma está enfocado en poder tener criterios técnicos y en criterios no solamente técnicos, sino también propios de lo normativo, obviamente enfocados en una competencia fundamental para el curso de sistemas de transporte, que es la toma de decisiones. La toma de decisiones, ¿para qué? Para uno, importante y muy relevante el tipo de carga, también importante todo lo que tiene que ver con el empaque, con el embalaje, pero también con la selección de los medios de transporte. En una unidad anterior nos dimos cuenta los tiempos, pero también los costos y la posibilidad de tomar decisiones en el objetivo de minimizar esos costos que tiene el elegir un modo de transporte como tal en procesos de distribución. En este momento, más allá de eso, nos interesa mucho que desde el contexto logístico usted pueda aprender en esta fase algo fundamental, y es los criterios técnicos en temas de empaque y embalaje, como le mencionaba hace un momento, para poder determinar el modelo de transporte y obviamente la mejor opción desde la optimización. Vamos a ver entonces a través de esta guía, tiene un total de 120 puntos y que es colaborativa como actividad, esto que acabo de decirles hace un momento, y está enfocado, contextualizado en lo que tiene que ver con los recursos bibliográficos que están en el campus virtual y que le permiten a usted poder conocer y contextualizarse sobre estos temas y obviamente conocer las funciones de las condiciones del entorno logístico que el mismo como tal tiene. Aquí pasamos brevemente esas referencias bibliográficas que nos van a servir para el ejercicio y habiendo visto esto, entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre el desarrollo de la actividad y cuáles pasos tiene esta para poder cumplirla de manera total. Bueno, el primer paso está enfocado en algo muy importante y es muy relevante. Obviamente, siempre tenemos que estar muy atentos de la referencia bibliográfica que les damos, porque a través de ella usted va a preparar un ensayo de tipo académico, pero ese ensayo debe ser un ensayo posicional, un ensayo enfocado de manera crítica en los aspectos propios que tienen que ver con los criterios técnicos de peso, volumen, por ejemplo, fragilidad, peligrosidad y condiciones ambientales, y también los normativos en términos de legislación, tanto nacional e internacional, si hay documentos COMPES, si existen Incoterms y demás normativas que le ayuden a usted a tomar una muy buena decisión en el momento de seleccionar tanto el tipo de carga, el empaque y embalaje que piensa utilizar y el medio de transporte para esta distribución. Ese ensayo técnico como tal tiene una particularidad, y es que, de acuerdo a los lineamientos dados en la guía, dice que no puede tener más de 2.000 palabras y tampoco puede tener menos de 1.500, ¿sí? Igual, arriba hay referencias bibliográficas que se pueden apreciar, son parte de la temática, pero usted también puede utilizar esas o utilizar otras en donde a partir del ensayo técnico haga incluya esas referencias bibliográficas académicas para poder soportar este ensayo que usted va a escribir desde su pensamiento lógico, analizando estas temáticas. Obviamente ese ensayo debe cubrir las normas APA, séptima edición, y obviamente está enfocado en un título, una introducción, un desarrollo, y yo les pido por favor tres argumentos principales, ¿sí? Tres argumentos principales, y estos argumentos principales son fundamentales siempre y cuando tengan ejemplos, porque es la mejor manera de poder hacer una analogía puntual de la descripción tanto técnica como normativa de los modos de transportes, empaques y embalajes, ¿sí? Y luego al final unas conclusiones personales y unas referencias. Ese es el paso uno, y es, recuerde, el ensayo técnico que máximo
y el procesador de palabras le puede decir a usted, tenga entre 1500 y 2000 palabras, y eso más o menos, bien trabajado, nos da entre una o dos hojas bien realizadas, no con tanto espacio y demás para poder que tengan como en cuenta estos aspectos. Cuando logremos hacer esto, pues vamos a avanzar al paso 2 y el paso 2 sí tiene un poco más de profundización en los temas y quiero que como estudiantes del grupo, obviamente, cada uno seleccione uno de los siguientes contextos que yo les voy a poner a someter pues, a consideración. El primero es el transporte de medicamentos en zonas de conflicto. Es algo que obviamente hoy, a través de, por ejemplo, las coyunturas que vive el país en términos de orden público, a los logísticos y a las personas y a los ingenieros enfocados en el tema de los sistemas de transporte y los ejercicios de distribución y operaciones, nos ponen a pensar. Nos dicen, bueno, ¿cómo llegamos con esos medicamentos? ¿Cómo llegamos con esos productos, esos SKU, esas referencias a esos lugares donde hay zonas de conflicto? Trabajen también el tema de movilización de alimentos en comunidades amazónicas. ¿Y por qué se escogió como tal este contexto? Porque las zonas, o parte de las zonas donde conviven las comunidades amazónicas tienen dificultades de acceso de vías terciarias y demás. Entonces es mucho más complicado poder llevar productos hasta esos lugares. Por otra parte está un tema muy importante que es la carga frágil, pero la carga frágil no en cualquier lugar, en las rutas de alta montaña y que no cuentan con una infraestructura adecuada, es decir, que tienen una infraestructura deficiente, porque obviamente hay que saber utilizar muy bien todo lo que tiene que ver con el tema de empaques y embalajes para poder cumplir con la distribución de estos productos de manera correcta. Por otro lado está otro tema que yo creo que pueden, como son 5 estudiantes en el grupo, pueden en una parte de ellos que es en esta última, unirse dos y es la distribución de ayuda humanitaria en zonas de desastre. Es complicado. Hace poco mirábamos hacia el Putumayo, hubo caída de bancada a través de un movimiento telúrico que afectó la región y se cayó parte de la bancada de la carretera que unía Mocoa con otro municipio del Putumayo. Y obviamente para esto se destinó la posibilidad de implementar un puente que fue construido por Indumil, por la industria militar, con intención de mejorar esta situación. Pero obviamente este tipo de estructuras pues tienen particularidades que hacen que nuestras mulas como tal de carga, tractomulas y temas de los vehículos de distribución tengan que manejar un tipo de alternativa diferente por el peso que los mismos llevan y obviamente también cuidar desde el empaque y el embalaje la entrega del producto. Entonces todo esto es importante porque los ayuda a ustedes a entender que uno toma decisiones en situaciones positivas, pero también como ingenieros vamos a tener la posibilidad y la competencia de tomar decisiones en situaciones extremas, como les acabo de mencionar en estos 4 contextos, ¿sí? Cuando ya escojan esos 4 contextos para trabajarlos, eh, importante que desarrollen un informe que responde a unas preguntas orientadoras que yo les voy a dar para que los puedan desarrollar. La primera de ellas es qué tipo de carga se traslada y cuáles son las exigencias técnicas. Y estamos hablando de cualquiera de los contextos, pasa eso, es necesario saber qué tipo de carga se traslada y cuáles son esas exigencias técnicas que se tienen, que las mencionábamos anteriormente. Por otra parte está lo que tiene que ver con las restricciones normativas. Ahora les hablaba un poco de las situaciones coyunturales en temas de orden público y demás. Entonces, en cuanto a transporte, esas normativas existentes, cuáles son y cómo afectan a cada tipo de contexto de acuerdo a lo que hemos conversado. Por otra parte, hablar de la carga frágil en rutas de alta montaña, del transporte de medicamentos, de todos estos contextos, me hace pensar en una pregunta puntual y es, ¿qué desafíos
presenta como tal el contexto logístico del territorio. Casualmente, si ustedes miran, los 4 contextos tienen territorios complejos. Hay que saber desde la logística qué desafíos pueden haber dentro de esos espacios territoriales y cómo desde la logística yo puedo atacar de manera eficiente y con un impacto positivo este tipo de situaciones. Y hay una pregunta más, que es la pregunta de qué decisiones, y oigan bien este concepto de decisión, porque puntualmente de eso se trata, que usted pueda tomar decisiones respecto a empaque, embalaje y medio de transporte, teniendo en cuenta estos 4 contextos que le acabo de dar y obviamente de acuerdo a la distribución que ustedes como estudiantes se hicieron en el grupo para trabajarlos. Obviamente no es solo qué decisión, sino el por qué tomaron como tal esa decisión con respecto al empaque, el embalaje y el medio de transporte. Es un ejercicio que les va a ayudar muchísimo a poder ser conscientes de que dentro de las dinámicas de la logística, de los sistemas de transportes y de los procesos de distribución, es fundamental atacar todas las variables o todas las situaciones tangenciales posibles o contingencias para poder llevar una mercancía de un lugar a otro que posiblemente no es de fácil acceso. Si todo fuera de fácil acceso, pues obviamente las empresas de distribución logística no tendrían ninguna problemática, pero en medio de todos estos ejercicios y conociendo yo de primera mano estas situaciones, por ejemplo, en el año entre el 2020 y 2021 fue muy complicado hacer ejercicios de distribución logística por lo que fue la pandemia del COVID-19 y eso hizo que hubiese un cambio total en la mentalidad de los enfoques logísticos y de cómo pensarse en poder hacer empaque, embalaje y medios de transporte de la manera correcta y eficiente. Hoy se ha avanzado mucho más a través de esa coyuntura, pero van a seguir viniendo retos que obviamente el comercio y los mercados y la logística nos van a traer, entonces tenemos que estar muy preparados. Bien, siguiendo con esto, entonces me interesa mucho que ya después de esta parte hagamos el paso 3 y es que ya nos volvamos un poco más ilustrativos. ¿Y con qué fin esta ilustración? Básicamente con la intención de que usted haga un análisis reflexivo de los vacíos o los retos que tienen las distintas normativas frente a todo lo que hoy está pasando en cuanto a los cambios tanto tecnológicos como ambientales o como sociales en los sistemas de transporte. Entonces, óigame bien, va a trabajar una línea de tiempo y en esa línea de tiempo usted va a establecer hitos o logros o objetivos pero que sean propios de lo normativo y que tengan que ver esa normatividad con el transporte de carga. Si lo quiere hacer del país, muy bien. Si lo quiere hacer a nivel internacional desde los Incoterms, lo puede hacer, no hay ningún problema. Esa línea de tiempo es algo ilustrativo que usted me va a mostrar de acuerdo a unos periodos de tiempo, años, décadas, o como usted lo quiera establecer dentro de esa línea de tiempo. Y usted, después de hacer ese ejercicio ilustrativo, va a hacer un análisis reflexivo. Máximo 600 palabras, mínimo 400. Y entonces ahí va a plantear esos vacíos o esos retos actuales que tienen esas distintas normatividades que usted incluyó en la línea de tiempo y que obviamente se relacionan de manera directa hoy con los cambios tecnológicos, ambientales y sociales en los sistemas de transporte y la logística. Si hablamos de eso, muchos documentos COMPES y mucha normativa más está enfocada en aspectos logísticos y ha cambiado o se ha ido modificando de acuerdo a las situaciones y a las dinámicas comerciales que han ido avanzando. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. Obviamente, para esto hay unos lineamientos fundamentales que le ayudarán a usted a hacer mucho más el ejercicio. Usted puede, por ejemplo, para la línea de tiempo utilizar Canva, Genially, PowerPoint o Word. Y también, obviamente, para hacer el análisis reflexivo, la idea es que tenga al menos mínimo
al menos 5 hitos normativos, 5, no menos de 5. Porque la verdad es que en medio de estos 5 hitos normativos podemos de pronto hacer de una manera mucho más consecuente y de impacto el análisis reflexivo. Estos hitos normativos, un documento completo nuevo, una legislación nueva, un Incoterms con modificaciones, lo que usted logre incluir que tenga nombre, año, resumen del impacto. ¿Sí? Ahí está la clave. Nombre, año y el resumen del impacto. Y el análisis reflexivo, teniendo en cuenta estos datos, va ahí justico pegado a la línea de tiempo en ese mismo documento para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Eso ya como parte de ese paso 4, de paso 3, perdón. Por último, bueno, antes no, por último no, penúltimo, el penúltimo paso es el paso 4, ¿sí? Como ustedes ya vienen desde la parte ilustrativa que es tan importante porque cuando uno toma decisiones también necesita graficar o demostrar de manera visual estas decisiones. En el paso 4 la idea es que usted se construya un mapa conceptual, ¿sí? Y usted haga una relación en ese mapita conceptual o en ese mapa mental en donde usted ponga tipos de carga, tipos de empaque, tipos de embalaje, medios de transporte y las condiciones normativas. Yo le sugiero que los trabaje como columnas, si quiere, los trabaje como columnas y empiece a trabajar sobre ellos así, o los haga de manera gráfica, centralizando puntualmente en el medio del sistema de transporte y hacia ramificaciones los demás temas, tipos de carga, tipos de empaque, tipos de embalaje, medios, de una manera muy creativa, pero significativa en el proceso de aprendizaje con la intención de que usted adquiera la competencia en el contexto propio de los tipos de carga, empaque, embalaje, transporte y condiciones normativas. Importante que con ese mapa se describa rápidamente una reflexión de grupo, puede ser una sola dentro del mismo informe, donde explique todas las relaciones que se permiten tomar en decisiones logísticas acertadas y sostenibles. Aquí no quiero que me hable de factores negativos, quiero que me hable de factores positivos y de decisiones logísticas acertadas y sostenibles al incluir estos temas, tanto los tipos de carga como los de empaque, embalaje y demás. Esa reflexión es, por ejemplo, que usted diga, es la mejor opción para el hito normativo del documento COMPES que establece la posibilidad de distribución en zonas de alto riesgo, sea un cross-docking enfocado en líneas de tiempo, que sea un link cross-docking, porque es la manera más cercana de poder aprovechar el espacio territorial, el medio de transporte para poder llegar a ese lugar. O sea, que usted logre integrar todo lo que está haciendo desde cada paso para poder hacer esa reflexión grupal final y sea de una manera concatenada, muy unida, pero muy pragmática de tomar verdaderamente una decisión. Están haciendo un ejercicio que tienen que hacer todas las personas que están enfocadas en procesos de ingeniería industrial y de logística todos los días en cualquier empresa en el mundo en términos de distribución y sistemas de transporte. Este es el diagnóstico que haría un jefe logístico para poder cumplir con su proceso de distribución. Y por último, dentro de la misma guía van a encontrar unos ejercicios que están en un anexo 2 ahí amarraditos en la parte de la bibliografía y demás de los recursos, que son 4 ejercicios, pero esos 4 ejercicios están enfocados en la misma temática y quiero de pronto explicárselos un poco, entonces voy a dejar de compartir aquí en este momento y voy a compartir eh, el Excel para que así como trabajamos en la pasada web conference, trabajemos en esta y comprendamos un poco de lo que se debe realizar. Muy bien. Digamos que yo tomé números arbitrarios, posiblemente son los mismos del anexo o son diferentes. Usted
podrá encontrarse con él cuando lo lea, pero la estructura y la dinámica de ejecución es la misma. En logística pasa mucho esto y es que nosotros tenemos un número de producto que debe hacerse el ejercicio de empaque y embalaje, y este nos da también la capacidad de entender mucho su peso bruto y las dimensiones que el mismo tiene para poder hablar de una capacidad neta de peso y también obviamente de la forma en la cual yo voy a poder establecer o distribuir eso dentro del contenedor, que son nuestras medidas claves para poder trabajar sobre empaques y embalajes. Importante de todo este concepto y es que uno siempre como ingeniero logístico o industrial que esté enfocado en procesos logísticos debe entender que la capacidad de volumen neto de un contenedor es fundamental para poder hacer la distribución correcta de los productos y la forma de vida de embalaje sobre el mismo, pues para poder hacer distribución. Cuando hablo uno de capacidad de volumen neto sobre el contenedor, es no solamente la capacidad de volumen neto, es el factor estiva, es la capacidad volumétrica, es el número de cajas por contenedor, es el volumen real ocupado dentro del contenedor, porque hay un volumen que no es real y que obviamente son espacios que deben considerarse en el momento de hacer embalaje como tal, por temas de cuidado de los productos que se distribuyan o de las referencias que puedan estar dentro del contenedor. Y obviamente todo esto enfocado en el factor estiva, en la capacidad volumétrica y demás, en el tipo de transporte que se va a escoger para ello y obviamente la relación de contenedor-producto para poder liquidar eso en términos monetarios en cuanto a peso y volumen. Todo el tiempo, todos los días esto se vive en el momento, en momentos logísticos o en espacios logísticos. Bien, para eso las referencias bibliográficas igual. Aquí también yo en este Excel, yo creo que ustedes sería bueno que pasen también estas fórmulas allá, que están también dentro del anexo. En el anexo, en el documento están. Te cuento un poquito dentro de esas dinámicas el coeficiente de pérdida que puede tener un contenedor de acuerdo al tipo de carga, ¿sí? Que más que el coeficiente de pérdida, en cierta medida, me permite determinar el factor de estiva cuando tengo una carga muy grande o una carga masiva. Por ejemplo, yo voy a traer no uno ni dos, sino que en buques se traen 200, 500, de acuerdo a la capacidad del buque, 1000 contenedores desde Asia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo trabajar ese coeficiente de pérdida para poder hacerlo optimizado y de manera eficiente y que no me cueste más? ¿Sí? Es así se entiende el proceso y así es que se vive el ejercicio dentro de lo que es empaque y embalaje en lo enfocado a las cargas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablemos de que las cajas y los cartones tienen un coeficiente de pérdida entre el 1,01 y 1,04, es decir, apilar cajas dentro de un contenedor tienen ese nivel de pérdida en espacios para poder conservarla. Yo no puedo traer cajas de acuerdo a las referencias que yo traigo y más si son, por ejemplo, en este caso zapatos, porque el zapato puede perder su forma por temas de termoformado y demás. Entonces es importante saber que las cajas y los cartones, que es lo que más se trae dentro de un contenedor, tiene un coeficiente de pérdida de variación en cierta medida tolerante porque las cajas, igual por su forma, permiten obviamente acomodación de una manera mucho más sencilla y no necesitan tantos amarres. Pero digamos que hablemos de sacos, por ejemplo, de café, de azúcar y demás, empieza a crecer un poquito más el coeficiente de pérdida y por eso aquí está esas cifras enfocados desde dónde hasta dónde puede ser su coeficiente de pérdida. Si yo hablo, por ejemplo, yo hablo de fardos, por ejemplo, ya estoy hablando de un nivel mayor
porque estoy encontrando que a través de ese tipo de carga, pues me voy a ver enfocado, por ejemplo, a cuidar muy bien la ropa, por ejemplo. La ropa se trae en fardos, ¿sí? Entonces ustedes ven que fardos lo utilizan mucho cuando se pide por Shein, por Temu, y por otras marcas que son las que constantemente hacen todo este proceso de poder traer a través de ese tipo de... yo creo que de pronto si no los han visto, son paquetes grandes que son como de colores, pero son en cierta medida ellos se apretan porque la ropa permite obviamente, ¿cómo se llama eso? Pues poder apretarla como tal, poder unir una con otra sin que haya un coeficiente de pérdida muy grande para poder que el transporte sea mayor. Es decir, yo puedo traer más ropa que cajas, por ejemplo, o más fardos que cajas. Entonces los fardos tienen una tolerancia entre el 1,03 y el 1,10, es decir, el coeficiente de pérdida puede ser casi parecido al de una caja, pero mucho mayor en términos de una caja, porque yo puedo apiñar o juntar mucho más un fardo y no va a haber daño dentro de la referencia o el producto como tal. Digamos que también hay cargas cilíndricas y esas sí son mucho más complicadas, el tema del oxígeno, el tema de todo lo que tiene que ver con productos de simetría cilíndrica y demás, pues obviamente son de un mayor coeficiente de pérdida porque al ser circulares y al tener área también generan campo eléctrico como tal, pero también generan un coeficiente de pérdida grande entre espacios dentro de un contenedor. Están obviamente las cargas paletizadas, que yo creo que son las más comunes, ¿sí? Y esas las hacemos en los pallets o en los estantes o estanterías. Hay algunos contenedores acondicionados de esa forma para poder facilitar obviamente el transporte, manejo y almacenamiento de ese tipo de productos. Hay cargas irregulares que no sabemos si son pallets, si son fardos, si son papel, de todo dentro de un contenedor y obviamente pues toca que también de esa manera eh, trabajarlo. Y hay las cargas que están preensingladas, ¿no? Porque uno tiene que hablar en esto de una carga, de una mercancía que de pronto la agrupen y la sujeten con eslingas, ¿sí? O, bueno, lingas no, digámosle mallas, para que usted me lo entienda más sencillo. Y con esas mallas, obviamente, pues yo pueda manipularlas de manera más sencilla y transportarla en un montacarga, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas son las famosas cargas ensingladas o preensingladas de las que se trabaja mucho en cross-docking, por ejemplo, en temas de logística. ¿Qué tiene una carga preensinglada? Por ejemplo, mucho proceso de unitarización, ¿sí? Porque ahí van varias unidades de carga de varios productos diferentes, ¿sí? Tiene estandarización porque por lo general ellos manejan ese tipo de malla a través de un ejercicio de compatibilidad con equipos de elevación. Ellas vienen directas para los dientes del montacarga y demás, entonces tienen esa particularidad. Todo eso que les acabo de decir para contarles que a partir de esta dinámica de la pérdida como tal, o el coeficiente de pérdida que se da en los espacios de un contenedor, a través de esta dinámica, pues es importante calcular ese factor de estiva para esas cargas que posiblemente sean fraccionadas o que no sean de los mismos productos, pero que obviamente yo pueda reducir el costo a través de estas para poder obviamente distribuirlas de la manera correcta. Este ejercicio dice que hay 4.750 cajas, entonces yo voy a hacerme un cuadrito de convenciones, les sugiero a ustedes así, que diga el número de cajas, entonces usted aquí no va a decir, bueno, el número de cajas es tanto, el peso bruto por caja es de 3,8, listo, kilo. Las dimensiones de la caja, ojo, estas dimensiones están en centímetros, pero yo les aconsejo, como vamos a hallar tonelada por metro y metros cúbicos, la pasen a metros. Es decir,
que estos valores, pues obviamente los dividan por ¿cuánto? Por 100. Entonces, si es 34, pues deberá ser 0,34. Si es 26, va a ser 0,26. Y si es 18, pues va a ser 0,18 metros. Ahora sí vamos a ver la capacidad de peso de un contenedor, que es obviamente enfocado al contenedor. O sea, hay varios tipos de contenedores, pero vamos a hablar de un container de 40 pies que como tal es el container más común dentro del ejercicio de logística. Entonces, digamos, o sea, hay por lo general 20, hay de 20 FEUs, hay de 40 FEUs, hay entre FEUs y TEUs. ¿Sí? Porque hay que saber desde esas dos miradas cómo se establecen. Pero vamos a hablar puntualmente de 40 pies, que es la forma en la cual vamos a trabajar estos contenedores. Y él me dice que tiene la posibilidad de cargar 28,75 toneladas por metro dentro de su capacidad de peso neto en carga de contenedor. ¿Sí? Es lo básico. De ahí para allá, la capacidad de volumen neto sí es diferente porque es mucho más grande. Obviamente porque es de acuerdo al tipo de carga, usted puede darle forma al mismo, pues para poder darle manejo y hasta ahí puede llegar más o menos eh, a 67,7 metros cúbicos, ¿sí? Todo un contenedor de 40 pies es una unidad de transporte muy estándar, ¿sí? Esa es muy utilizada obviamente en comercio internacional. Esto tiene, para que ustedes tengan como un contexto más enfocado, más o menos unos 12,2 metros, más o menos, que son como 40 pies convertidos. O sea, y el ancho de esto es como más o menos de 2 metros 40, 2 metros 44, que son más o menos 8 pies. Aquí haciendo el cálculo en mi cabeza rápidamente, y tiene como 2,6 metros de altura, que son como 6 pulgadas más o menos. ¿Sí? Por eso les decía, el volumen interno que él tiene son de 67 metros cúbicos, y alrededor de su superficie puede cargar más o menos 27, 28 metros cuadrados. Y tienen una capacidad más o menos de 29 toneladas, ¿sí? Eh, de esos hay muchos, ¿no? Por ahí, si ustedes escuchan, ahí está el Dry Van, está el High Cube, que es más grande, es más alto, o está el Reefer, que es el de refrigeración, ¿sí? Que también se utiliza mucho como parte del contenedor de 40 pies. Por eso el ejercicio está enfocado en eso, en que sea de 40 pies, porque es el más estandarizado de todos. Entonces usted va a establecer su tablita, la va a trabajar y va a utilizar el cálculo de factor de estiva que me dice que U, que en este caso es el factor de estiva que está dado en metros cúbicos por tonelada, es igual a el volumen de la unidad de carga, ya lo tengo, sobre el peso bruto de la unidad de carga multiplicado por el coeficiente de pérdida que está en esta tablita de acá arriba. Entonces, listo. Usted ya con eso empiece a trabajar su ejercicio. Y dice, listo, lo primero que yo tengo que saber es cuál es el peso real de la carga. Para poder hallar el peso real de la carga, yo debo multiplicar tanto el peso bruto por el número de cajas y obviamente, como está en toneladas, dividirlo sobre 1.000 kilos, que equivalen a una tonelada. Entonces, hago ese ejercicio y obviamente con este tipo de datos, el ejercicio me dio más o menos que tengo un peso real de carga por peso bruto de 18,05 toneladas por metro. Es decir, estoy al día porque él me recibe hasta 29 máximo. Pero eso no solamente es necesario, hay que mirar el volumen de la caja, ¿sí? El volumen de la caja para poder saber cuántos metros cúbicos puede ocupar como tal. En ese orden de ideas, importante, muchachos, pues se multiplica las dimensiones de la caja, ¿no?
0,34 por 0,26 por 0,18 y eso me genera el valor como tal que tienen esos volúmenes de caja como tal. Es decir, que estamos hablando de un 0,01516 metros cúbicos aproximadamente. Y el volumen de carga va a estar representado de la multiplicación, obviamente, de esas cajas por el volumen de las cajas. O sea, es algo que ustedes saben que son 4.750 cajas y ya hallaron el volumen de caja, pues lo multiplican aquí y eso me dio alrededor de 75,582 metros cúbicos. Con ese valor yo puedo ahora sí mirar de la tabla de coeficiente de pérdida cuál será mi KP o mi coeficiente de pérdida para las cajas. El mío debe estar alrededor de 1,01 y 1,04 porque recuerden que para las cajas y cartones ese es el coeficiente de pérdidas. No lo digo yo, lo dice la tablita. Si lo ven aquí, no lo digo yo, sino que lo dice la tablita, entonces hago la división. Entonces, la tabla de CAPE me dice que más o menos para ese número de cajas es como de 0,97 metros cúbicos puntuales el coeficiente de pérdida. Ya yo con esos datos me voy a hallar o hacer el cálculo de la capacidad volumétrica específica. ¿Qué es la capacidad volumétrica específica? Lo que les decía ahora, el factor de estiva, el número de cajas por contenedor, la capacidad volumétrica per se y el porcentaje de cajas posibles a despachar para hacer el ejercicio lo más óptimo posible, su volumen real ocupado dentro del contenedor y la aplicación por tipo de transporte de acuerdo al ejercicio. Entonces, cuando yo hago ya me hago este primer parangón, ya tengo dos convenciones o dos cuadros de datos que me permiten, uno, establecer el factor de estiva. ¿Cuál es la fórmula de factor de estiva? Yo se las dejé también, está en la parte de la guía, pero también ustedes la pueden ver acá. Vamos a utilizarla para que la sepan. Simple, es trabajar, y se las dejo aquí fácil, el volumen de carga y dividirlo sobre el peso real de la carga. Todo este valor lo multiplicamos por el coeficiente de pérdida para las cajas. Y directamente, pues eso me da que es alrededor de 4,07, 4,1 metros cúbicos por tonelada por metro dentro del contenedor. Es decir, ese factor de estiva que yo debo tener, o máximo es lo que yo no puedo tener cajas de más de 4,07 metros cúbicos o sea, más capacidad, perdón, de 4,07 metros cúbicos en cajas para poder traer ese contenedor. Pero también volumétricamente es importante determinar ese valor y eso es simple. Para eso, bueno, algo que se me olvidaba decirles es, el ejercicio me establece cuáles son las capacidades, tanto de peso neto de carga del contenedor de 40 pies, como la capacidad de volumen neto. Yo las voy a dejar aquí para que las tengamos, que es 2875 y 677, que son las que estándar existen para este tipo de ejercicios. Con ese dato yo voy a establecer la capacidad, que es simplemente que dividir la capacidad de volumen neto entre la capacidad de peso neto del contenedor. Y obviamente pues eso me va a arrojar un valor puntual que es de 2,35 metros cúbicos por tonelada por metro cúbico dentro del mismo contenedor. Ojo, importante estos dos porque una cosa es el factor de estiva y otra es la capacidad volumétrica que tiene. Es decir, aquí estoy jugando con algo que me está diciendo tiene que hacer un muy buen empaque y muy buen embalaje de esas cajas porque va a necesitar más de la capacidad volumétrica que tiene el contenedor como tal. Entonces, vamos a ver cuántas cajas con este tipo de capacidad volumétrica me pueden caber. Y sencillo, para yo poder determinar eso, pues cojo el porcentaje de cajas por el número de cajas. Sencillo. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cuántas cajas son? 4.750.
y usted va a multiplicar esas 4.750 y obviamente va a hacer un ejercicio y es, usted va a determinar cuáles son las cajas posibles a despachar, ¿listo? Entonces se va a ir aquí y va a decir, uy, estoy por encima. ¿Cómo hago para hallar este dato? ¿Cuál es el porcentaje de cada cual? Mire, lo que yo les decía, no me alcanza, tengo que estar al 159% sobre la capacidad de poder llevar en ese contenedor de 40 pies esas cajas, esas 4.750 cajas. Estos dos datos son un problema puntual porque entonces yo necesitaría o un contenedor de más de 40 pies o dos contenedores o trabajar el tema de una manera en donde yo busque que sea menor el costo. Cuando tengo este valor, que ya lo saqué, como les digo, el peso real, ustedes se van y trabajan sencillo. La capacidad que tiene ese contenedor y la dividen, obviamente, sobre este valor que está aquí, que es el peso real de carga, y eso les da el porcentaje. Es decir, estamos por debajo de ese contenedor. Y con ese valor, pues obviamente ya nos queda mucho más sencillo. Entonces vamos a trabajar las 4.750 cajas sobre el punto 0.159 para poder determinar el número de cajas. Ojo con esto, miren el número de cajas por contenedor que deberíamos cubrir, ¿sí? Y que obviamente nos va a decir, ojo, aquí no se puede trabajar de esta manera porque ese número de cajas está por encima del máximo permitido. O sea, la capacidad nos está exigiendo que tengamos 7.565 cajas y la verdad no las vamos a tener porque son muchas. Este ejercicio posiblemente nos está demostrando que el volumen ocupado real por contenedor es muy grande, es de 73,4 metros cúbicos por tonelada por metro. O sea que básicamente ese tipo de transporte que tenemos aquí es algo que tenemos que revisar. ¿Por qué? Vamos a hacernos la tablita de tipo de transporte, ¿sí? Y eso vamos a utilizar el marítimo, el aéreo, el terrestre o el férreo, que son las posibilidades. Vamos a hallar en esa tablita el peso real en kilogramos, ¿sí? Que es básicamente sencillo. Usted coge acá el peso real y usted lo multiplica, obviamente, por la capacidad que tenga cada uno de ellos. En este caso, por ejemplo, para el marítimo, usted lo multiplica por 1.000, porque aquí dice que hasta 1.000 kilogramos. Mire, esta tablita le va a dar esas convenciones. Entonces, usted este lo multiplicó por 1.000. Steam le dio el valor exacto. El aéreo le dice que lo máximo que puede cargar son 166 kilogramos. Entonces, esos 166 kilogramos pues, bueno, aquí se me fue, esos 166 usted lo multiplica, obviamente, por este valor que está aquí, que son 18,05. 18 por este que está acá. Que ahí se me fue, pum. Entonces, digamos que puede llevar un poco más. En el terrestre, lo máximo que le hice son 333,3 kilogramos o alrededor de 400 kilogramos. Entonces, aquí trabaja usted también sobre la cifra puntual de este valor, pero lo multiplica, yo no sé por qué dejé mal la fórmula, me lo muevo aquí, multiplica este por lo que me dice aquí, que son, vamos a colocarle los 400 kilogramos. Y el férreo me va a decir puntualmente que son máximo 250 kilogramos, entonces trabajo este que está aquí, perdón, este que está aquí, y lo multiplico por 250. Listo. Y eso me va a dar el valor puntual. Dentro de las equivalencias, aquí están. 1.000, o sea, las mismas que yo he puesto en el ejercicio. 1.166, 400 y 250 que están aquí. Vamos a hallar el equivalente y ojo, que aquí es importante que usted tenga en cuenta dentro del equivalente en la posibilidad de volumen, cuál es el sistema de transporte más adecuado.
Entonces usted lo que va a hacer es sencillo, se va a ir y va a multiplicar esa equivalencia sobre ese volumen de carga. Recuerde que usted multiplica los 1000 por ese volumen de carga que es 75,582. Y él le va a ir dando esos valores puntuales. Lo mismo acá, 166 por los 75 y ese también le va a entregar el valor exacto. Va a multiplicar los 400 por los 75 y también le va a arrojar el valor exacto y los 250 por los 75,582 que es el volumen de carga. Ya con estos datos vamos a ver vamos a liquidar el peso real del ejercicio. Básicamente, él lo que está buscando es que yo le ponga eh, cuál es el más relevante y cuál no. Entonces, por ejemplo, ¿cuál de ellos si el peso real es más o menos equivalente sobre el volumen de carga como tal y se pasa del nivel que yo necesito tener, pues efectivamente el tipo de transporte marítimo me va a ayudar a liquidarlo, no por peso real, sino por peso ¿qué? Volumétrico. El aéreo va a ser diferente, voy a tener la posibilidad de liquidarlo por peso real porque obviamente me va a costar mucho menos, además que el equivalente que tiene es mucho menor al marítimo. Y los que son propios del terrestre y del férreo por tener capacidad menor, entonces se liquidan de manera equivalente por peso o por volumen y obviamente los trabajo desde esta posibilidad. Con eso he terminado como tal el ejercicio y he determinado no solamente el factor de estiva, sino el tipo de transporte que necesito para poder determinar cuál es la forma en la cual debo llevar esas 4.750 cajas con ese peso y esas dimensiones dentro de un eh, contenedor de 40 pies que se entrega en un lugar de distribución y que obviamente cumple con las características propias de esa entrega o esa distribución. Aquí hay un otro ejercicio que es igual al primero, entonces es el ejercicio número 2 que lo pueden hacer en un Excel compartido para trabajarlo. Y en esta, que es el ejercicio 3 y 4, les voy a mostrar un poquito sobre los amarres. En este caso, como estamos hablando puntualmente de empaque y embalaje, los amarres y obviamente también algo importante, que es tanto el bloqueo longitudinal como el bloqueo transversal para que estas cajas estén apiladas, paletizadas o con cinglera como tal y no vayan a sufrir obviamente daños dentro del ejercicio de distribución, pues obviamente hay unos factores que yo debo hallar y para eso existe como tal esta tablita que te da el CX longitudinal y el CY transversal sobre la acomodación, empaque y embalaje de los distintos productos dentro de un contenedor. Y obviamente cuando se utiliza un medio de transporte para poder llevarlos, como el camión, como los barcos en zonas marítimas o como los trenes cuando se hacen procesos de distribución. Por ejemplo, en el tema de cross-docking. ¿Qué se evalúa aquí? Temas de fuerza de tensión, temas de ángulo para la ubicación como debe estar como tal, temas de bloqueo longitudinal y temas de bloqueo transversal para que la mercancía obviamente llegue a su lugar de destino en la manera correcta. Aquí lo que le van a pedir en el ejercicio 3 es básicamente los amarres. Los amarres establecen un coeficiente como tal X, obviamente en el plano cartesiano que indican que sobre la horizontal 0,8 es el valor establecido para ello, un coeficiente mu que te da la tolerancia o el coeficiente de pérdida sobre el ejercicio y un coeficiente Z que sobre el plano tridimensional te da la ubicación paletizada de estas cajas, no en el plano X y Y, sino en el plano lateral, ¿sí? O en el vértice lateral y también te da obviamente ese valor. Pero de ahí en adelante lo que yo empiezo a hallar es esos valores puntuales que me establecen, por ejemplo, la capacidad que él mismo tiene desde el ejercicio. Entonces él mismo me dice, hey, hay que multiplicar esos 32
Esas 32 toneladas que usted va a trabajar puntualmente dentro del ejercicio, que perdón, eran no 32 sino 42, y multiplicarlas por el número, lo que pesa una tonelada, que sería 1000 kilogramos, para saber cuánto vamos a llevar en total, en toneladas, que serían 42 toneladas, que equivalen a 42.000 kilogramos. Y obviamente hacer unas cintas de amarre que tengan una fuerza de tensión que estén enfocadas en 5400 newton, ¿sí? Y que obviamente estas cajas apilen en un ángulo de 70 grados, porque es un camión en el cual hay un piso de madera. Esa madera está cerrada, que tiene un coeficiente mío de 0,45 de desviación, y la idea es hacerle un amarre superior al mismo, enfocados en una norma técnica, la 12195, que establece la capacidad de gravedad donde yo puedo llevar esa mercancía sin que sufra daños. Entonces, obviamente la gravedad me dice que es 9,81 metros cuadrados, eso es un número normal. El coeficiente de variación, enfocado obviamente en este ejercicio, está determinado a través de la fórmula de variación que yo puedo encontrar aquí dentro del ejercicio, y puntualmente me la dice la tabla. La tabla me establece cuál es el coeficiente, y me voy acá y la establezco. Y obviamente, ¿cuál es la fuerza de tensión? Pues 5400 newtons. Y ¿cuál es como tal el nivel máximo de carga que puede tener dentro de esa fuerza de tensión? Entonces me voy y lo busco por acá, y me dice que es 1,25. Aquí está. F es un coeficiente de seguridad y se aplica 1,25 para temas de deslizamiento longitudinal. Pongo el 1,25. Y listo, eso al final, yo trabajo esta formulita que está aquí, C de X menos mu, que es el coeficiente como tal de desviación. Trabajo obviamente y lo multiplico por C, que en este caso estamos hablando que este que está aquí, que es 1. Todo eso lo multiplico por lo que tiene que ver con la capacidad de toneladas que tiene este espacio, 42.000 toneladas. Eso lo multiplico también por la gravedad, que es 9,8 para todos los casos. Todo eso lo divido sobre 2 por, en este caso, mu, que es 0,45, y lo vuelvo y lo multiplico por seno de alfa, que es la medida de 0,98, que el mismo ejercicio me la entrega como tal, y lo multiplico por F, que en este caso viene siendo las 5400 newtons que tiene de capacidad el espacio donde van estas cajas amarradas dentro del camión. Y todo esto lo cierro y lo voy a multiplicar por la fuerza sub S, que es 1,25, que es el valor obviamente que se me establece como coeficiente de seguridad para el deslizamiento de cajas o apilamiento dentro de una superficie de madera. Entonces ahí hago ese cálculo y me genera que necesito, para poder llevar una carga de 42 toneladas con cintas de amarre que tengan una fuerza de tensión de 5400 newtons en un ángulo de 70 grados sobre un piso de madera con un coeficiente μ de 0,45, pues debo tener mínimo 39 amarres realizados en las cajas, obviamente, para poder realizar el ejercicio. Y para ello también necesito saber tanto la fuerza longitudinal como transversal que se necesita para que se contenga ese embalaje, y ese embalaje tenga unas gomas antideslizantes en su pallet, y para que ese camión con el suelo de madera pueda cargar 18,2 toneladas. Son los mismos valores, ya usted los tiene, los pasa acá. Aquí está la tablita. C sub X 0,8, mu ya lo conoce puntualmente, pero en este caso el ejercicio me muestra que para ese tipo de cargas es 0,6. Entonces yo voy y lo busco aquí, dice goma antideslizante 0,6, entonces lo paso acá. Voy a mirar C sub 2,
que me dice puntualmente es el factor como tal sobre la fuerza aplicada, que es el mismo que está acá, que es 1. Lo paso acá y trabajo con él en 1. La capacidad que tiene, que es 18,2, y la multiplico por 1000 kilos para cada tonelada, es decir, 18.200 kilos. La gravedad, que siempre será 9,81. Y obviamente el coeficiente de variación, que en este caso, de acuerdo a ese tipo de paletizado, es de 0,5. ¿Listo? De acuerdo a la tabla. Ustedes aquí lo ven porque dice longitud transversal y longitudinal. Listo, en camión, 0,5 inclinación y 0,5 deslizamiento. Entonces lo pongo aquí, listo. Y con eso hallo con la fórmula, aquí está la fórmula para longitudinal, que es básicamente multiplicar, ¿sí? Multiplicar. Lo primero es C su X menos el coeficiente mu, ¿sí? Y ese coeficiente mu yo lo voy a multiplicar, obviamente, también sobre C sub z, que está dentro del coeficiente de inclinación o de deslizamiento. Y todo eso lo voy a multiplicar después por la capacidad en toneladas que lleva el sistema de transporte, y voy a multiplicarlo al final por G, que en este caso es la gravedad. Y eso me da el valor exacto. Y también hago lo mismo con la fórmula de bloqueo transversal y listo. Y hemos terminado ejercicio 3 y 4. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a terminar con la guía. Denme un momento, ya regreso acá. Listo. Tener en cuenta los pasos de siempre. Las evidencias deben entregarse en un documento en PDF con normas APA, que contenga pues todo el tema de portada, tabla de contenido, la tabla de figuras y los pasos uno a uno, como se los he mencionado. Recuerden, importante tener en cuenta la revisión que se le hace a través de Turnitin a los documentos, el citar y el referenciar cuando se utilicen parafraseos y demás, para evitar de pronto temas de plagio y demás. Y listo, con eso hemos terminado esta parte de nuestra tarea 3. ¿Hay alguna pregunta como tal, o podemos entonces cerrar el espacio? Muy bien, no sé, No, algo. profe, Listo, todo claro muy hasta el bien. momento. Muchísimas gracias. Bueno, súper. Igual les compartimos la grabación de esta web conference para que puedan realizar los ejercicios y trabajar de manera mucho más sencilla todos los pasos de la guía. Muchas gracias entonces por la atención. En este momento dejo de grabar y espero